Queremos darle la más cordial bienvenida a todos nuestros asistentes y agradecerles mucho que estén aquí. Y bueno, pues tenemos hoy un invitado de lujo. Es un honor contar con la presencia del doctor Víctor Leonel Juan Martínez, quien aceptó cordialmente nuestra invitación a este tercer Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez. Y bueno, pues vamos a dar comienzo a leer una pequeña reseña de todo su trabajo académico. Es extenso su currículum y bueno, por cuestiones de tiempo vamos a leer algunos de los detalles que tenemos aquí en nuestro programa. Bueno, el doctor Víctor Leonel Juan Martínez es doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por esta universidad, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, integrante del Comité Científico del Programa Nacional Estratégico en el Eje Construcción Democrática del CONACYT e integrante del Consejo para la Consulta Previa de la Fundación Konrad Adenauer. Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del CIESAS. Es integrante del programa Pluralismo Jurídico y Eficacia de Derechos y es consultor del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esto entre muchos otros organismos, fundaciones e instituciones de investigación con los cuales colabora conjuntamente. Entre sus obras más recientes se encuentran Multiculturalidad, Ciudadanía y Derechos Humanos, Tensiones en el ejercicio de la autonomía indígena, Derechos indígenas entre la norma y la praxis y Ciudadanías en disputa, participación electoral y autonomía indígena en Oaxaca. Todo esto aunado, bueno, a que el doctor es zapoteco de aquí de la región Valles. Y bueno, pues vamos a, en esta ocasión, él nos va a presentar su trabajo denominado Multiculturalidad, Ciudadanía y Derechos de los Pueblos Indígenas de México, el ejercicio de la autonomía en los consejos de ancianos y consejos de principales en Oaxaca. Y sin más, pues un fuerte aplauso para recibir al doctor y bueno, pues le cedemos la palabra. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, quiero, por supuesto, agradecer a Patricia la invitación y bueno, a todo el equipo que hace posible este seminario internacional, que se ve que es muy intenso y extenso. Y bueno, creo que la mayoría de quienes están acá no son de Oaxaca. Bienvenidos a Oaxaca también. Espero que estén disfrutando de estas tierras. Me solicitaron que platicara, que conversara con ustedes sobre este tema que tiene que ver con la multiculturalidad, con la presencia de los pueblos indígenas, con los derechos y su relación con los derechos humanos. Yo creo que es muy importante, particularmente desde esta concepción que tiene el seminario, que tiene que ver con el envejecimiento, con las personas de edades avanzadas, y que toma particular relevancia en el caso de pueblos indígenas. Es pertinente señalar que por cuestiones de la fortuna, el día de hoy precisamente se cumplen 30 años del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que fue el primer ordenamiento que puso en la agenda internacional y que empujó las agendas nacionales en el reconocimiento y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Es entonces algo muy significativo que el día de hoy nos haya tocado, hayamos tenido esa afortunada coincidencia. Perdón, voy a…
algo que está aquí moviéndose. Espero que ya. Bueno, ustedes verán en la pantalla un conjunto de frases en distintas lenguas indígenas. En la parte superior de donde dice autonomía, es la forma de expresar en distintas lenguas, en Bingul, por ejemplo, que es mi lengua de origen, mi lengua zapoteca. Bingul es para llamar a los ancianos, pero también en este caso también se utiliza para llamar a los caracterizados, a los principales, a los que juegan un papel relevante dentro de la comunidad. Viene en los distintos zapotecos, al menos viene 3 versiones del zapoteco del Istmo, de la Sierra, de los valles centrales, luego vienen distintas expresiones en Mije también, luego en Mixteco, en Zoque, terminamos con el náhuatl y el maya, ¿no? Estas distintas formas de llamarlo. Y hoy, como les decía, es el convenio 169. El convenio 169 ya en el artículo 22 establecía desde el 1989 en el artículo 22 que se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, niños, etcétera, etcétera, e imponía también la obligación de los estados para adoptar medidas tendientes a la protección de estos derechos, ¿no? Esto es muy importante porque hace 30 años, digamos, se empezó a esta etapa a inaugurar el pluralismo jurídico, una perspectiva de derechos vista de manera más plural, más amplia a lo que estábamos acostumbrados, que era el monismo cultural, una visión homogénea, homogeneizante y homogeneizadora de derecho, pues en tanto que los estados-nación desde su formación habían dado por resuelto el problema de la diversidad cultural, ¿no? En la formación de los estados-nación, una nación correspondía a una cultura, no había este problema de la diversidad. Sin embargo, pues el movimiento indígena, los pueblos indígenas en estas movilizaciones importantes que empezaron particularmente desde fines de los 70s y siguieron todos los 80s y empujaron a unas respuestas en los marcos jurídicos, primero en los instrumentos internacionales, luego también al mismo tiempo distintas naciones empezaron a modificar sus constituciones. En México fue en 1992 cuando se reforma por primera vez la Constitución mexicana, y después de que habían estado en la exclusión y el olvido los pueblos indígenas, se reconoce el carácter pluricultural de la nación mexicana, ¿no? Les digo, esto es pertinente recordarlo porque una de las grandes lagunas que se habla en México y en América Latina es la distancia que hay, el abismo, la brecha, decía el ex relator de la ONU para Pueblos Indígenas, la brecha entre lo que dice la Constitución y las leyes y lo que se hace en la práctica, una gran brecha de implementación. Y esto viene a colación particularmente en este tema del papel que juegan los ancianos y ancianas en los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Recordamos que la antropología, a mediados del siglo pasado, señalaba, Aguirre Beltrán señalaba en su texto Las formas de gobierno indígena, que los ancianos de alguna forma gobernaban prácticamente las comunidades, se hablaba de una gerontocracia, de este gobierno de los ancianos, y distintos autores coincidían en estos, el papel relevante, el papel fundamental y central que tenían los ancianos en el gobierno y la dirección y la toma de decisiones en las comunidades indígenas. Parte de eso, bueno, también tenía un sentimiento un tanto romántico de que esto pasaba a pie juntillas, y también no olvidemos que estamos hablando de la década de los 50 del siglo pasado, en donde la esperanza de vida era menor a los 60 años, era alrededor de 58 años, entonces quien pasaba de esa edad pues tenía
un trato preferencial dentro de su comunidad y tenía así un papel relevante, ¿no? Pero ¿cómo se cruza con el tema de derechos humanos y de la construcción entonces del pluralismo jurídico y de estas nuevas formas culturales que han tomado expresiones en nuestro país y en América Latina? Es de señalar que Oaxaca, esta entidad de México, es la que marcha a la vanguardia en el país, en México y en muchas partes de América Latina respecto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Aquí, desde 1990, anticipándose a la reforma constitucional federal, se hizo una reforma del marco jurídico estatal en la Constitución para reconocer derechos específicos de los pueblos indígenas. La Constitución en el 92 solo dijo que México tenía una nación, un carácter pluricultural de la nación mexicana sustentada en sus pueblos indígenas. Es hasta 2001 donde reconoce un conjunto de derechos. En el caso de Oaxaca, desde 1990 se reconocen en su marco constitucional un conjunto de derechos de los pueblos indígenas y esto se traduce en la práctica a que en 1995 se reforma la Constitución local para reconocer la elección por lo que entonces se llamó por usos y costumbres. Ahora se denomina sistemas normativos indígenas y Oaxaca, que tiene 570 municipios, que son casi el 23% del total nacional, 417 de estos municipios eligen por estas formas a sus autoridades locales. Y les digo que es pertinente tomar este contexto porque tenemos entonces que una expresión clara del avance en el reconocimiento a los pueblos indígenas en la norma escrita y en la práctica lo daba esta posibilidad de elegir a sus autoridades locales, a sus gobiernos locales, ¿no? Este reconocimiento expreso a la autonomía. Y esto dio lugar a un sinfín de procesos sociales y políticos en las distintas comunidades. Voy a entrar ya con más detalle al tema, porque en 2013 se presentó una situación muy particular en uno de estos municipios de Oaxaca. El municipio se llama Santiago Choapa. Y ahí había un problema entre la comunidad cabecera, que es donde se asientan el gobierno municipal, y las comunidades que componen al municipio y que en Oaxaca reciben el nombre de agencias municipales o de policía. En Oaxaca, en los pueblos indígenas, además, la célula básica de la organización política es la comunidad, ¿no? En cambio, en el marco jurídico nacional lo fija como el municipio, ¿no? Esta no es una distinción menor porque a la hora de elegir al ayuntamiento, pues tiene que participar obviamente todas las comunidades que integran el municipio. No necesariamente así pasa en Oaxaca porque se mantienen de facto estas autonomías comunitarias. Como no participaban, un grupo de comunidades pide su participación, se genera un conflicto muy intenso, sería muy largo narrarlo, finalmente hay muertos, hay un enfrentamiento violento que deriva en 10 muertos y unas elecciones en donde los tribunales, particularmente el Tribunal Electoral Federal, empujan, obligan, inciden para obligar a que haya elecciones considerando a todas las comunidades, siendo que en los sistemas organizativos no tienen, en algunos casos son incluso de pueblos indígenas diferentes, ¿no? Finalmente llega un escrito, cuando ya se empieza a realizar el proceso de elección, llega un escrito a la Sala Superior que analizan los magistrados de la comunidad de Santiago Choapa, la cabecera municipal, y en este escrito ellos describen su sistema de elección. Y en el sistema de elección señalan, bueno, aquí tenemos el sistema de cargos y en este sistema de cargos pues hay que ir escalando una posición tras otra hasta llegar a los puestos de relevancia, a los puestos de dirección. En la asamblea participan los jefes de familia, casi siempre varones, y a los 60 años pues ya quedan eximidos de participar en la asamblea. Este es el escrito que llega a los magistrados y los magistrados pues se sorprenden
al señalar que lo que estábamos viendo ahí era un conjunto de exclusiones, ¿no? Decían, sería importante, si tienen ustedes, la bajaron, busqué ayer la grabación en YouTube de la sesión donde trataron el tema, y los magistrados se desgarraban las vestiduras diciendo que cómo era posible que les quitaran la ciudadanía a los mayores de 60 años, ¿no? Que eso era inaceptable. Aquí transcribo 3 posiciones de 3 magistrados distintos, que era antidemocrático, que era violatorio a las leyes, que violentaba los derechos humanos, porque las personas mayores de 60 años, yo recuerdo que un magistrado, el magistrado ponente, decía, quiere decir que si yo viviera en Choapan no tendría oportunidad de participar, no tendría oportunidad de votar y ser votado. Y bueno, fue una posición muy dura de los magistrados en contra de este escrito de Santiago Choapan. Y lo que pasó ahí, porque yo en aquel tiempo era consejero y yo tuve oportunidad de ver, consejero del Instituto Electoral Local, y yo tuve oportunidad de ver el escrito, y el escrito efectivamente decía eso. El problema es cómo interpretabas el escrito, ¿no? ¿Por qué es un problema la interpretación? Porque ahí es donde falta la lente intercultural, la lente multicultural. ¿Por qué lo digo? Yo antes, cuando estuve haciendo algunas indagaciones sobre este tema, me encontré un artículo muy importante de un debate que tenía el campo de la oftalmología hace algunos años. Y en el campo de la oftalmología tenían la discusión de cuál era la mejor lente para recetar a quienes tuvieran alguna debilidad visual. El debate estaba entre si era lente monofocal o lente bifocal, ¿no? Allá había encontré una revista donde traía grandes posicionamientos en contra de una u otra posición o a favor de utilizar alguno de esos lentes. Finalmente, a lo que se llegaba a la conclusión es que la lente tenía que corresponder a lo que querías ver. Decía un oftalmólogo, efectivamente la lente bifocal es muy buena para ver de lejos, pero yo no se la daría a un arquitecto, por ejemplo, ¿no? Porque él necesita una lente muy especializada. Esto viene a colación porque ¿qué es lo que queremos y qué es lo que vemos en las comunidades indígenas cuando traemos una lente liberal, occidental, que no corresponde a los patrones culturales? No nos vamos a meter en disertaciones de cuál es un sistema mejor que otro, sino simplemente son 2 concepciones, 2 formas culturales distintas de construir ciudadanía, de construir gobierno, de construir gobernanza también, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo digo? Porque lo que sucede en Choapan, como en muchas comunidades indígenas, es que decir que a los 60 años se jubilan de la asamblea tiene que ver con una característica relevante de cómo se construye la ciudadanía en estas comunidades, ¿no? Nosotros sabemos que la ciudadanía mexicana, o de estos países, de los países de los que vengan, se logra con un solo requisito, o bueno, con 2 requisitos: ser originario del país o ser naturalizado en el país del que se trate y cumplir determinada edad. A los 18 años en México ya somos ciudadanos y ciudadanas. No tenemos que cumplir ningún otro requisito. En las comunidades indígenas, al contrario, hay un conjunto de requisitos que se tienen que cumplir previo a para poder acceder a esta ciudadanía. La edad es irrelevante, ¿no? En algunos casos, particularmente en las comunidades más tradicionales, más rurales, o particularmente hace algunas décadas, la ciudadanía se adquiría al momento de contraer matrimonio o de vivir en pareja, de formar una familia, porque entonces ya eras sujeto de derechos y obligaciones para la comunidad. Por tanto, podías, y como se cansaban muy pequeños, pues pasaban en muchos casos de la adolescencia directamente a la edad adulta. No había esta categoría social de la juventud, no aparecía ahí. Pasaban directamente, entonces en muchos casos empezaban a los 14, a los 15, 16 años a prestar servicios. Esto es, a incluirse en el sistema de cargos y a ir escalando poco a poco hasta llegar a la presidencia municipal, la autoridad agraria, a determinados cargos que eran los de dirección los más importantes. Esto
tenía que ocurrir antes de los 60 años, porque a los 60 años la comunidad, en retribución a los servicios que habías dado, te eximían de las obligaciones. No es que te quitaran el derecho a votar y ser votado, te eximían de las obligaciones, porque en estas comunidades prestar un servicio, o como lo dice el sistema de cargos, es realmente una carga, ¿no? Porque es gratuito, porque involucra muchos días, porque involucra muchas actividades, porque en ocasiones involucra desembolsar del patrimonio propio recursos para poder cumplirlo. Entonces, llegar a determinada edad, como son a los 60 años, era prácticamente una prerrogativa que tú tenías como ciudadano, ¿no? Yo a los 60 años ya no tengo que prestar los servicios de manera obligatoria, pero puedo seguir participando en la asamblea. Eso no lo quitaban, y es lo que no vieron los magistrados de la sala superior, es lo que no leyeron. No les estaban quitando derechos, les estaban eximiendo de obligaciones, que no es precisamente lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una votación tradicional, es en el municipio de Villa Hidalgo, Yalala. Si ustedes aprecian, no sé si se puede apreciar, pero hay muchas personas que evidentemente son muy mayores de edad. Y este es el caso. Esta foto que tengo en la parte de atrás son los alcaldes en Villa de Azordaz. Villa de Azordaz es mi comunidad de origen, ¿no? Es una comunidad zapoteca que está 35 minutos de aquí de la capital. El que está de chaleco es mi papá, hace 10 años justamente, y en aquel tiempo mi papá tenía 74 años. Y el señor que está con él es el alcalde segundo, tenía 70 años, llevan 4. Ambos ejercen en ese momento uno de los últimos cargos, o el último cargo del sistema, que es el de ser miembro como parte del cuerpo de alcaldes, ¿no? Pero este cargo ya es un cargo honorario. Para que lo presten ellos, ya no los eligen en asamblea. Para que puedan aceptar ellos prestar el cargo, las autoridades en turno tienen que ir a la casa de los potenciales candidatos a ejercer tal cargo, y van con veladoras, con velas, con flores, a veces llevan un obsequio, llevan mezcal, para pedirles que por favor acepten ese cargo. Ellos pueden aceptarlo o pueden negarse. Esa es la diferencia entre la obligatoriedad antes de los 60 años, en donde si te nombraban en la asamblea en un cargo, no podías decir no, porque eso tenía lugar a sanciones. Aquí ya pueden decir no. Si alguno se negaba a prestarlo, pues simplemente decían que no. Sin embargo, es un cargo de alto prestigio en la comunidad, por supuesto, y que está conformado, todo el cuerpo, en ese caso mi papá era el alcalde primero, el otro señor que se llama Urbano, alcalde segundo, pero todo el cuerpo el juzgado primero constitucional, que es el nombre oficial que tiene, si ustedes ven, salvo 2 jovencitos que empiezan con el papel de secretarios del alcalde, todos son personas que ya han cumplido con todo su ciclo. Ahí ven a ustedes a personas que han sido parte del ayuntamiento, del gobierno local, que ya han sido parte de las autoridades agrarias, que ya han pasado por un cargo relevante en mi comunidad, es estar en la Junta Vecinal del Templo Católico. Son de los 3 cargos más relevantes, de los 3 cuerpos colegiados más relevantes, y todos los que están ahí, a excepción de los 2 jovencitos que están empezando con la carrera siendo secretarios del alcalde, las otras 6 personas son personas que ya pasaron por todos esos cargos, que son mayores a 70 años, todos en aquel entonces eran de 70 años para arriba, y sin embargo que están ahí presentes en la construcción de la comunidad. Entonces, como les decía, tiene que ver, por tanto, con estas características de la ciudadanía. En las comunidades indígenas, la ciudadanía solo se explica en tanto se es miembro de la comunidad. La definición clásica de ciudadanía es que uno concurre al espacio público como individuo con igualdad de derechos y obligaciones respecto a otros individuos. En el caso de la ciudadanía comunitaria, indígena, cultural, étnica, como la han llamado,
uno concurre al espacio público solo en tanto miembro de la comunidad. Pero además, en muchos casos, este ejercicio de ciudadanía es colectivo familiar, ¿no? Uno de los problemas que se tiene en las comunidades es que por regla general, pues casi siempre o invariablemente, el representante de esta ciudadanía en el espacio público es el varón. Ahí sí tenemos un problema de desigualdad de género que también se está modificando y se están encontrando soluciones de distintas maneras, ¿no? Pero entonces, además, lo electoral no se circunscribe únicamente a valga la redundancia, al proceso de elegir autoridades, ¿no? Sino que hay todo un entramado. Y por eso es muy importante esta lente multicultural, esta lente intercultural que permita ver estos procesos, ¿no? Recuerdo también que hace algunos años en esta comunidad que yo les mostré, Yalala, ahí en el proceso de elección de autoridades es tal que llega un momento en que la asamblea es por aclamación. Después hacen varias asambleas previas de deliberación, de ir depurando los candidatos y demás, hasta que llegan a la última asamblea, donde prácticamente ya está integrada la autoridad municipal, y pues prácticamente es una ratificación nada más, y los ratifican con aplausos. Y entonces, en una de estas ocasiones, fueron medios de comunicación y académicos a ver una de estas asambleas y regresaron alarmados que en Yalala elegían, así lo dijo una nota de prensa, cual si fuera un concurso de televisión, elegían a sus autoridades locales, lo cual dejaba de ver todo el largo proceso que había llevado, que había conducido a esta comunidad a elegir a sus autoridades locales, que lo que menos implicaba era precisamente una aclamación, ¿no? Sino que era el cumplimiento estricto a este conjunto de reglas, ¿no? Entonces tendríamos que ir viendo precisamente cuáles son los ciclos de inicio, de inicio y de fin de las obligaciones, ¿no? Entonces, en estas comunidades también el ejercicio el cumplimiento de obligaciones antecede al ejercicio de derechos. Para que tú puedas exigir un derecho, primero tienes que haber cumplido, estar al corriente de tus obligaciones con la comunidad, que van desde el cumplimiento del sistema de cargos, los techos, la participación en actividades de la colectividad, etcétera, etcétera. Y por tanto, en muchos casos, no en todos, no es regla general, es que en muchos casos los 60 años es como la media para concluir con tus obligaciones, ¿no? Hace algunos años, la década pasada, en una comunidad cercana también, en Santana del Valle, por ejemplo, hubo un gran problema respecto al cumplimiento de cargos por parte de la población migrante. Había migrantes en Estados Unidos que cuando los nombraban para un determinado cargo tenían que regresar. Era su obligación regresar porque si no la comunidad le ponía sanciones muy fuertes, ¿no? Y entonces un grupo de migrantes se presentó en una asamblea para decirles que ya no iban a regresar a prestar cargos y que a cambio ofrecían una contraprestación económica. La asamblea se dio cuenta que estaban ante un problema muy grave, que no tenía que ver ni con dinero, ni solo con la prestación de cargos, sino que estaba en juego el destino de la comunidad, y entonces hicieron un proceso de revisar sus cargos, su sistema de organización y poner nuevas reglas, después de periodo de un par de años donde estuvieron haciendo consultas, donde fueron a Estados Unidos a reunirse con la población migrantes, etcétera, etcétera, llegaron a determinar que del número de cargos que tenían, los disminuyeron, que pusieron reglas de tal forma que una persona se podía jubilar, otra vez con estas comillas de jubilar, del sistema de cargos, bien cuando hubiese cumplido con 8 cargos o a los 60 años, lo que ocurriera primero, ¿no? Pusieron formas para que la comunidad siguiera subsistiendo como comunidad, siguieran teniendo su sistema organizativo sin violar derechos particulares de sus ciudadanos, ¿no? Porque entonces ahí es a donde nos vamos con el tema precisamente de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos,
con todo y que los de segunda y tercera generación tienen ya reconocimiento a derechos colectivos, no dejan de tener una impronta individualista. Y los derechos y las formas de organización de las comunidades, con todo y que respetan los derechos de sus individuos en lo particular, no dejan de tener una impronta colectiva, comunitaria. Entonces, ahí es donde se empiezan a presentar este tipo de problemas. En muchos casos subsiste todavía esta figura que es el del Consejo de Ancianos, ¿no? Hay comunidades, aquí tenemos dos sistemas de organización, dos sistemas escalafonarios, uno es para la comunidad de Tataltepec de Valdés y el otro es para Santa Cruz Tepenixtlahuaca. En ambos casos, en la cima del sistema de organización está el Consejo de Ancianos. El Consejo de Ancianos sigue teniendo un papel relevante en esas comunidades, sigue siendo quien encausa la dirección de la comunidad, sigue siendo la que convoca a la asamblea, la que tiene esta capacidad moral de sancionar a sus autoridades, de vigilarlas, de evaluarlas. Pero no en todos los casos es así, y además distintos procesos están motivando que recientemente se empiecen a cambios fuertes. En Tataltepec de Valdés, por ejemplo, el tema de la migración, la salida de mucha gente de Tataltepec y luego el retorno de nuevas generaciones jóvenes, pero formadas profesionalmente, que ya no necesariamente siguen a pie juntillas la tradición, ha empezado a desequilibrar el sistema de cargos y ha generado conflictos internos en la comunidad que han tenido que ver incluso con destitución de autoridades, porque de acuerdo al decir de los propios integrantes del Consejo de Ancianos, no se han cumplido con las reglas y con las tradiciones. Hace 8 años, en 2012, una autoridad fue destituida en Tataltepec de Valdés y el Consejo de Ancianos y las personas de la comunidad decían que había sido porque no cumplió con el ritual de llevarse el bastón de mando a su casa el día que tenía que tomar posesión, sino que lo dejó en la presidencia y se fue a otras reuniones y a los pocos meses fue destituido, ¿no? Hay una serie de transformaciones por la migración, por los cambios generacionales, por unas generaciones más formadas profesionalmente, generaciones jóvenes formadas profesionalmente, con otra visión que empieza a generarle problemas, en este caso a Tataltepec. En otros casos, la figura del Consejo de Ancianos ha mutado. En algunos casos, por ejemplo, en Ixtlán de Juárez, el Consejo de Ancianos ya no se integra solo por personas que hayan concluido con todos sus cargos, con personas mayores de 60 años, sino se conforma por personas de los distintos niveles etarios, de los distintos grupos etarios y de distintos grupos de la comunidad. Están integrados ahí los comuneros, por ejemplo, están integrados los profesionistas, están integradas mujeres y representantes de distintos grupos o personas que tienen ascendencia en la comunidad y que pueden tomar parte en la dirección de la comunidad. Sin embargo, en este caso, Sin embargo, en este caso, este grupo es como un grupo asesor de acompañamiento a las autoridades municipales que está ahí presente acompañándolas y que se constituye en un interlocutor entre la asamblea y el gobierno local. El gobierno local no toma acciones de relevancia sin consultarlo con el grupo asesor y previo a ir a la asamblea tiene que consultarlo también con el grupo asesor. Y al mismo tiempo este grupo, por supuesto, le otorga legitimidad, legitima las actividades de estos gobiernos locales. Nuevamente esto está cambiando y en parte está cambiando porque tenemos un Estado que sigue teniendo una visión monocultural
que los dispositivos institucionales que tienen siguen siendo monoculturales y que incluso, como lo han señalado distintos autores, hay un racismo institucional impregnado en todas las estructuras del Estado que no lo hacen sino reproducirla los agentes del Estado, los funcionarios que tienen relación con las comunidades indígenas. Y esto se puede apreciar, por ejemplo, en temas de relevancia. Para la rendición de cuentas, por ejemplo, en este sistema organizativo, por ejemplo, en Ixtlán de Juárez, quien valida la cuenta pública de sus autoridades, quien valida si cumplió o no, es la Asamblea General Comunitaria, que tiene distintos dispositivos. El Consejo Asesor es uno y tiene mecanismos de Contraloría, comités de Contraloría Social. Pero ante el Estado, donde deben cumplir con sus obligaciones de rendir cuentas, es ante instancias como la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Contraloría y otras instancias que son las que le proporcionan, los que canalizan o son los intermediarios en hacer llegar los recursos a estas comunidades. Y entonces, en muchos casos, pues estas instancias validan a las autoridades, aunque la comunidad y los mecanismos internos de Contraloría Social digan que hicieron malas cosas. Llega la instancia del Estado, yo ya tengo aprobada la cuenta pública y entonces las autoridades ya empiezan a hacer a un lado a estas instancias tradicionales, generando conflictos internos. Hubo un conflicto muy fuerte en una comunidad que se llama Tlalistac de Cabrera, donde la comunidad incluso destituyó a sus autoridades municipales porque habían desviado fondos, y las autoridades se fueron hasta los tribunales más altos, hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal también, porque mostraban que sus cuentas habían sido validadas por las autoridades del Estado, ¿no? Eso genera conflictos porque no hay esta visión intercultural y eso empieza a presentar conflictos diversos. Aquí tenemos, por ejemplo, fotos en la parte de arriba, son del Consejo de Principales, ancianos caracterizados en la lucha por la autonomía, denominé esto. En el caso de San Juan Osolotepec, efectivamente son puras personas, hombres y mujeres mayores de 60 años, las que forman parte de este consejo de ancianos, y están aquí peleando porque para que les reconozcan. Ahí hubo un conflicto también intramunicipal entre las distintas comunidades que forman el municipio. San Juan Osolotepec es la comunidad cabecera y entonces la comunidad cabecera eligió a un gobierno comunitario que no era reconocido por las autoridades del Estado y tuvieron que irse entonces a los tribunales para que los tribunales se los reconocieran. Y en esta lucha, este Consejo de Ancianos jugó un papel muy relevante, mostrando que efectivamente era una de sus atribuciones el gobernarse a sí mismos, que había una autonomía comunitaria propia y estuvieron luchando por esta autonomía. Por su parte, en la parte de abajo está el Consejo de Principales de Santa María Huamelula. Ahí está integrado por personas de distintas edades. Encontramos nosotros en un trabajo que hicimos ahí hasta jóvenes menores de 30 años que estaban en este Consejo de Principales, bien porque tenían una actividad preponderante en la comunidad, porque eran liderazgos naturales, porque tenían que representar a distintos sectores. Y pues bien, ahí ellos, en este caso también, esta comunidad destituyó a su gobierno local, a su agente municipal. Y la tradición marca, las reglas internas marcan que ante una destitución de esta naturaleza tiene que convocarse a una asamblea. La asamblea pues la convoca el gobierno en turno. Ante la ausencia de gobierno en turno, porque está siendo destituido, lo puede convocar este Consejo de Principales, pero como la regla del Estado, la ley orgánica municipal no los faculta, pues entonces las autoridades del Estado no reconocieron esta convocatoria que hizo para la elección de nuevas autoridades, y en algo que era en los últimos 20 años han destituido a 8 agentes municipales, pues en este caso no se los validaron y se hizo un conflicto político muy largo que duró más de un año,
por una cuestión de esta falta de pertinencia cultural de las instituciones del Estado mexicano, en este caso en el tema electoral, ¿no? Sí. Bueno, también es importante señalar que el territorio y la generación también juegan un papel muy importante. Hay distintos testimonios, estudios, como entre los mapuches en Chile, por ejemplo, y en otros países. Las generaciones mayores son quienes han defendido con mayor fortaleza el territorio, ¿no? Aquí se han presentado casos, en este caso que estamos hablando, la foto habla de Santa Catarina Llané, una comunidad que tiene propiedad colectiva de la tierra mediante el ejido, que tiene una larga tradición de lucha campesina de mediados del siglo pasado, y donde hace 5 años, surgió un proyecto en donde les pedían comprarles, el gobierno del estado les iba a comprar tierras para instalar ahí una de estas ciudades dormitorio, ¿no? Iban a construir grandes fraccionamientos, iban a poner todos los servicios de gente que trabaja en la capital o en lugares cercanos y que no tenía acceso a la vivienda. Era para solucionar un problema de vivienda. Sin embargo, ahí, con esta tradición de lucha que tiene esta comunidad zapoteca también, empezaron a movilizarse e impidieron esta instalación de esta ciudad dormitorio. Cuando fui a hacer entrevistas ahí, me encontré a personas mayores de 60 años, tanto en el gobierno, el actual presidente municipal tiene más de 60 años, y ellos hablan de una revitalización generacional a raíz de esa lucha de su gobierno y de sus autoridades locales, ¿no? Porque en esa lucha quienes dieron la cara, y hay muchas fotos de eso, muchos testimonios, grabaciones en video y demás, en donde quienes fueron a la movilización fueron quienes tenían la conciencia de la lucha del siglo pasado. Y estas eran personas mayores de 60 años. Los jóvenes se involucraron muy poco. Tengo testimonios también de muchos jóvenes que conocieron a partir de ahí estos esquemas de lucha y empezaron a sumarse, pero ellos reconocen que si no hubieran tomado la batuta estas personas mayores, no hubieran podido alcanzar ni el objetivo, ni siquiera hubieran tenido capacidad de resistir a este embate, porque no tenían clara la conciencia de la defensa de la tierra y del territorio, ¿no? En otros casos también, como en Santa María de Yucuiti, una comunidad zapoteca, una comunidad mixteca, perdón, donde todo el territorio es comunal, está integrado por 9 comunidades. Entonces ahí me encontré al Comisariado de Bienes Comunales, la autoridad agraria, y al platicar con ellos me percaté de que el cuerpo directivo, digamos, era igual de personas de alrededor de 60 años. Y en cambio había un grupo de jóvenes, 20 años, ¿no? Y les decía que por qué había este desfase generacional tan fuerte, tan notorio. Y entonces ellos comentaban que para llegar a ser autoridad agraria, pues solo podías llegar hasta esa edad por todo el sistema de cargos que tenías que cumplir previamente. Sin embargo, ellos querían transmitir el conocimiento del territorio, de los lugares sagrados, de los puntos de colindancia, tenían que conocer el territorio, sus jóvenes generaciones, y entonces en la asamblea determinaron que los cargos de, ahí les llaman guardianes forestales, solo podían ser de jóvenes de alrededor de 20 años. Tradicionalmente eran personas, para llegar a ese cargo eran personas de arriba de 35, 40 años, y tomaron esta decisión en la asamblea precisamente para propiciar que no se perdiera, porque hay una migración muy intensa también ahí, que no se perdieran estos conocimientos del territorio. Esto es algo muy importante también, porque vemos entonces que hay una cuestión generacional muy importante. También en las comunidades indígenas, los hombres y mujeres, ancianos, ancianas, son los guardianes de la tradición.
Ellos son quienes reproducen, quienes logran transmitir a nuevas generaciones estos conocimientos, y ha habido también fuertes rupturas. Hay un estudio que hizo un grupo de colegas en la Sierra Norte respecto a la medicina tradicional y se dieron cuenta que había un desfase de generaciones, porque los médicos tradicionales más jóvenes tenían alrededor de 50 años. Y de ahí había una pérdida generacional de personas que ya no continuaron aprendiendo la medicina tradicional, hasta que en esta revitalización étnica que ha habido en los últimos años hay un grupo que se está interesando, menores a 30 años. Entonces tenemos cuando menos 2 décadas y en algunos casos más, donde se ha perdido. En mi comunidad de origen ya sobrarán un par de personas que todavía son estos hueseros, quiroprácticos, pero médicos tradicionales ya se perdieron, y parteras creo que sobra 1 o 2 nada más, ya están a punto también de extinguirse y no hay quien continúe con esta tradición. Hay ambivalencia, por supuesto, no en todos los lugares es exactamente lo mismo, pero es importante señalar entonces este papel relevante que como guardianes de la tradición tienen las personas adultas, y que en estas comunidades siguen teniendo un papel relevante. Ya no el papel idílico que decía la antropología de los años 50, de que ser anciano prácticamente era tener un futuro y una atención garantizada en las comunidades indígenas, sino un futuro que se sigue construyendo y que está marcando nuevas relaciones entre géneros, entre géneros, y que está marcando también nuevos derroteros en la lucha de las comunidades indígenas. Hay cada vez más asambleas donde participan las mujeres, están participando mujeres de edades avanzadas también en estas luchas. Y ahí, pues para ir terminando, quiero llamar esta atención de esta necesidad entonces de construir y de ver con una lente intercultural a los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? En el discurso, en la legislación, en lo que dice la política pública, se reconoce la diversidad cultural, ¿no? Nosotros mismos reconocemos la diversidad cultural, pero muchas veces negamos las prácticas distintas que hacen posible esa diversidad cultural, ¿no? Muchas veces decimos, sí, nosotros reconocemos la diferencia siempre y cuando no seas tan diferente, porque si eres un poco más diferente, pues ya no te reconozco, ¿no? Ya negamos estas prácticas distintas, y si lo que estamos reconociendo es precisamente esta diversidad, tendremos que ser consecuentes entonces en comprender cuáles son los procesos que están atrás de estas tomas de decisiones, cuáles son los procesos que están atrás de lo que en ocasiones se nos presenta como posibles violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, el tema religioso, en muchos casos se dice, si no eres católico en las comunidades indígenas te van a expulsar, y luego tenemos noticias de expulsiones y que parece ser que se acomodan bien a esto que se está pensando. Sin embargo, si vamos a ver de cerca distintos procesos, vemos que en las comunidades indígenas igual puedes seguir la religión que quieras. Sin embargo, como la ciudadanía se construye a partir de la pertenencia a la comunidad, tienes que cumplir con las reglas de la comunidad. Y las reglas de la comunidad son, por ejemplo, ser parte del sistema de cargos. Y algunas religiones, algunos cultos religiosos no permiten eso. Y ahí es donde empieza a ver el choque. No en que profeses una religión distinta, sino en que no cumplas con ciertas obligaciones comunitarias, ¿no? Y como ese puede haber múltiples ejemplos en donde podemos, si nosotros nos ponemos esta lente más adecuada, intercultural, podemos ver que estos procesos no son lo que parecen, y podrían establecer un mejor diálogo entre culturas, particularmente porque en tierras y territorios indígenas está la mayor biodiversidad y la mayor riqueza cultural de los países de América Latina, de nuestros países, particularmente en México, y que las comunidades indígenas están defendiendo este patrimonio, que es patrimonio de todos, están en la última línea de la defensa y lo están haciendo en las
peores condiciones normativas, culturales e institucionales. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias al doctor Víctor Leonel Juan Martínez por esta maravillosa exposición. Solamente rescatar dos ideas para dar paso a algunas preguntas de nuestros participantes. Pues esta idea de, bueno, ¿qué es ser viejo en distintos contextos culturales, ¿no? Lo que nos comenta el doctor Víctor Leonel, bueno, es que es en contextos indígenas sobre todo. La noción del viejo no es la misma que en culturas occidentales, ¿no? En las culturas occidentales son generalmente los organismos internacionales y los gobiernos quienes marcan la tendencia de qué se va a entender por viejo, ¿no? En algunos organismos nos dicen a partir de los 60 años, de los 65 años, pero como vemos en nuestros pueblos y en nuestras comunidades, bueno, hay personas que se convierten en abuelos, en abuelas a los 45 años con una serie de responsabilidades que lleva pertenecer a este grupo etario, ¿no? Entonces pensar en esto, ¿qué es ser viejo? ¿Cómo nos definimos en esta vejez en distintos contextos culturales? Por el otro lado, pues esta idea de los mayores en la defensa del territorio, pero no solamente en la defensa, su importancia en la defensa del territorio, sino en la reproducción de la cultura, de los sistemas normativos indígenas, en este caso, del sistema económico, de las lenguas, los conocimientos sobre el territorio y, bueno, también los conocimientos sobre los lugares sagrados, las tradiciones, los valores, ¿no? Y como bien nos comenta el doctor Víctor Leonel, pues son justamente las personas mayores quienes están en la punta, no en la línea de la defensa del territorio. México, especialmente Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, cuentan también con la mayor riqueza biocultural, la riqueza en recursos naturales y bueno, ahí están asentados estos grupos indígenas, 68 grupos indígenas en nuestro país, 16 en Oaxaca. Por tanto, 16 formas, 68 formas y más de hacernos viejos, ¿no? Entonces, bueno, pues abro pues ahora la discusión para nuestros participantes. ¿Tienen alguna duda, inquietud? Pues por allá están levantando la mano, por favor. No, bueno. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé. Sí. Muchas gracias al doctor Leonel por su participación y por compartir su experiencia. Tengo algunas preguntas y consideraciones, a ver si puedo lograr que me comparta un poco más. Una buena parte con relación a las preguntas tiene que ver con una cuestión, digamos, estadística, que no sé si exista. Si hay registro de cuántos consejos de ancianos existen en Oaxaca. En este registro, ¿no? Si hay también conocer la composición en estos consejos diversos que menciona, ¿no? Que nos muestra como ejemplos de que, aunque se nombran consejos de ancianos, recoge una gran diversidad de sectores y grupos etarios que me parece súper interesante. Bueno, dado que mi tema de interés son las relaciones intergeneracionales en pueblos indígenas, y si existe, ¿no? Como ese registro o esa estadística de cuántos son estos consejos que están integrados de esta manera tan diversa. Y también si hay registro de la existencia de consejos de ancianas, es decir, conformados solamente por mujeres. También considerando que el género también atraviesa buena parte como de estas composiciones, ¿no? Si hay este registro en pasado y en presente, me gustaría saberlo. Y también si pudiera ahondar en cuáles son las condiciones que deben cubrir las mujeres para formar parte de estos consejos de ancianos, ¿no? Mencionaba que sí existen, ¿no? Que sí hay conformados de manera mixta,
aunque mayoritariamente es por hombres, de lo que yo conozco, pero ¿cuáles son estas condiciones también considerando que la participación política de las mujeres ha sido diferenciada, ¿no?, de manera histórica, cultural y social en nuestros pueblos? Y en este sentido, pues sí, ¿no?, ¿cuáles serían como esas condiciones que tienen que estar cubriendo como mujeres para poder estar participando? Y bueno, creo que esas. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Por ahí? ¿Nadie más? Bueno, aquí enfrente, por favor. Gracias. Hola, hace rato que platicaba un poco de todos esos conflictos que se han generado a partir de no ver esta interculturalidad. Me generó curiosidad un poco el tema del conflicto de la primera comunidad, no recuerdo cómo se resuelve, ¿no? ¿Qué se prioriza ahí en la resolución de estos conflictos cuando tienes este choque de sistemas, este choque de culturas? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué es lo que prioriza el derecho humano? Quisiera saber, por ejemplo, cómo se resolvió ahí ese conflicto, en qué terminó, ¿no? Digo, igual me voy a dar a la tarea de buscar más, pero sí me quedé como con la curiosidad de qué es lo que se está priorizando, qué es lo que se está haciendo, en qué vamos, vaya. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Y bueno, si ya no hay más, pues damos la palabra al doctor Víctor para que nos dé algunas respuestas a sus solicitudes. Bueno, respecto al primer tema del registro, no hay registro como tal de los consejos de ancianos. Lo que hay es un catálogo de municipios que eligen a sus autoridades por sistemas normativos internos, y en ese catálogo describe de alguna forma cuáles son las instituciones comunitarias y demás. Sin embargo, es a nivel municipal. Ahí aparecen 417 municipios. El problema es que en muchos casos el Consejo de Ancianos no necesariamente es reconocido con esta figura. Yo puse 2 ejemplos donde sí está muy claramente diseñado por el sistema de que hay un Consejo de Ancianos. Pero hace un par de meses fui a una comunidad aquí en la Mixteca, Santiago Tillo, por ejemplo, donde si tú ves el catálogo no aparece el Consejo de Ancianos, si tú entrevistas a las autoridades no aparece el Consejo de Ancianos como tal, pero cuando llegas a la comunidad, nosotros fuimos a hacer un peritaje ahí, cuando llegas a la comunidad, con quien te topas es con el Consejo de Ancianos, que estaba ahí presente, que son los que nos recibieron, que son los que nos dieron la información, que fueron los que nos dijeron cómo conducen. Entonces, de alguna forma, están algo invisibilizados, por decirlo, en tanto no tienen necesariamente un reconocimiento formal hacia afuera, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que en Oaxaca hay más de 2.300 comunidades con una categoría político-administrativa, pues sí es complejo tener este conocimiento, en tanto no es obligación de ellos positivizarlo, establecerlo en una norma escrita ni nada por el estilo, y pues no hay un registro como tal de cuántos consejos de ancianos hay. Por tanto, pues tampoco hay ni del pasado ni del presente, ¿no? Consejo de ancianas solo integrada por mujeres, no tengo conocimiento de ninguno, ¿no? Mayoritariamente son varones los que están en el Consejo de Ancianos. Esto deriva en gran medida porque quienes son los titulares del derecho de ciudadanía son normalmente los varones. Ahí les digo si hay una desigualdad de género que se está solucionando. Las mujeres están incursionando más recientemente al ámbito público, al sistema de cargos y a incorporarse a toda esta estructura organizativa. Por tanto, son menos las comunidades en donde las mujeres están apenas arribando, digamos, a estos espacios de mayor relevancia, y
con estas posibilidades, por supuesto, de luego integrar en los consejos de ancianos, de ancianas. Sí, cada vez más hay más experiencias donde ya son pocos donde ves solo varones, ¿no? De los consejos de ancianos. De estos dos, por ejemplo, en Tataltepec de Valdés sí vi solo varones. En Tataltepec de Valdés todavía la forma es tan tradicional, las mujeres apenas tiene 6 años de donde se incorporaron por primera vez al gobierno local, tienen poco, y entonces apenas están en esa etapa de tránsito hacia esta incorporación más plena de la ciudadanía. Pero hay muchos lugares en donde, ¿cómo se está resolviendo esto? Se está resolviendo, por ejemplo, en que si la ciudadanía estamos diciendo que es colectiva familiar, hay en muchos casos cuando se presenta la migración, por ejemplo, quien no estando el varón, quien cumple con el cargo, con el servicio específico, quien va a las reuniones y quien tiene que estar al frente de los comités, por ejemplo, pues es la mujer. Pero cuando regresa el varón, pues entonces digamos que esos activos pasan a cuenta del varón, ¿no? Yo tengo un texto que le llamé la ciudadanía prestada, como que se la prestan un ratito en lo que se van de migrantes y cuando regresan pues devuélveme mi ciudadanía y yo sigo. Esto está cada vez cambiando más y en muchos casos se ha resuelto de esa forma. Si la ciudadanía es colectiva, familiar, no importa quién la ejerza, el varón o la mujer, y en algunos lugares, hay en Santa María, Tlahuiltoltepec, Mijen, una mujer fue presidenta municipal en el 2010, precisamente por esta consideración. Los argumentos en contra de su postulación es que no había cumplido con el número de cargos necesarios para ser presidenta municipal, y un grupo de hombres y mujeres dijo, ella no, pero su esposo sí, y estamos hablando de que es ciudadanía colectiva familiar, entonces ya está en derecho, porque si fuera al revés, nadie estaría cuestionando al varón, y entonces ya se están incorporando a este ejercicio del gobierno local, ¿no? Como ese hay muchos casos. Por aquí quería yo mostrar algo que… No, ya no. A ver si se puede. Bueno, no la puedo abrir. Porque ¿cuál es una de las consideraciones que debemos tener para considerar la participación política de hombres, mujeres, de los distintos sectores? La consideración que tenemos es que, por ejemplo, en una elección, nosotros en una elección de un gobierno local, ¿a quién elegimos? Al presidente municipal, al jefe de gobierno, al titular del poder ejecutivo de esa elección. No elegimos a más. En el mejor de los casos conocemos a algunos miembros de la planilla que van a ser parte del gobierno local, nada más. En una comunidad indígena, ¿a quién elegimos? Elegimos a todos. Elegimos al presidente municipal y luego elegimos al síndico municipal y a cada uno de los regidores. Y si hay un comité, elegimos a cada uno de los integrantes del comité. Y si hay una comisión especial, elegimos a cada uno de los miembros de la comisión especial. Estamos ejerciendo el derecho a votar y ser votados, el derecho a participar en la toma de decisiones en muchos ámbitos, ¿no? Por tanto, tendríamos que empezar a ver en cuáles sí y en cuáles no está esta desigualdad de género. Por ejemplo, en algunos lugares, por suerte, bueno, yo ya no conozco ninguno en donde en las asambleas sean solo de varones. Pero si no están los varones, tendríamos que, la medida garantista sería incorporar inmediatamente a las mujeres. Luego, en algunos lugares ya están las mujeres a lo largo de todo el sistema, ¿no? Pero no están en los órganos de dirección. ¿Cuál sería la medida garantista? Incorporar a las mujeres a los órganos de toma de decisiones, a los gobiernos locales. Y en algunos lugares ya están en los espacios de toma de decisión, pero como regidoras, no como presidentas municipales, habría que garantizar que estén en los espacios centrales de definición. Entonces ahí tendríamos que ubicar para ver el ámbito de desigualdad y ver las formas posibles de resolución, ¿no? Con esta perspectiva intercultural, el caso de Santiago Ixhuapan, ¿cómo se resolvió? Pues no se resolvió, todavía sigue, ¿no? Pero en aquel entonces la consideración a ver, voy a empezar por el principio. Esta comunidad
tiene 6 agencias municipales, 6 comunidades, además de la cabecera municipal. La tradición marca que solo la cabecera municipal elige a su ayuntamiento, a su gobierno local, porque cada una de las comunidades nombran a su propio gobierno local también. ¿No? Cada una mantiene una autonomía comunitaria. Así ha sido históricamente, como en muchas comunidades de Oaxaca y en muchas comunidades indígenas. No hay relación. Esto que llamamos municipio es una camisa de fuerza que les fue impuesta desde el exterior. Unieron comunidades donde no había ni siquiera lazos de identidad cultural. Este pueblo, esta comunidad Choapac es chinanteca, y una de las agencias, la agencia que encabezaba a los que estaban en contra de la cabecera, es zapoteca, ¿no? Incluso perteneció en algún momento a otro municipio, en San Juan La Lana, se escindió y llegó ahí, lo pusieron ahí. Bueno, entonces, esta incomprensión de los magistrados hace que tenían una verdad universal, que era la universalidad del voto, era una verdad sacrosanta, no se podía mover. Los magistrados decían, en este municipio tiene que participar toda la ciudadanía en la elección de su gobierno local. Nosotros, desde el Consejo Electoral y desde distintos estudios que hemos realizado, distintos académicos de la sociedad civil en Oaxaca, decíamos, no, aquí la comunidad es la base de la organización política. Por tanto, no necesariamente tienen que participar en las elecciones, lo que se tiene que garantizar la autonomía de cada una. Finalmente, con ese razonamiento, el tribunal, el razonamiento de que todos deben participar, anula las elecciones y agudiza un conflicto, ¿no? Porque entonces el grupo disidente, digamos, decía, tengo razón, los tribunales me están dando la razón. Y se genera este conflicto que deriva en que hay un enfrentamiento violento y hay 10 muertos. Ruptura del tejido social, porque los que dispararon fueron de Choapan, tienen que huir, todavía andan huyendo, no han regresado a su comunidad, se rompen familias, se rompe la comunidad, se rompen la relación con las agencias. Y, sin embargo, los magistrados del tribunal seguían insistiendo, es que hay que hacer las elecciones. No hay condiciones, hay que hacer las elecciones, ¿no? Tiene que cumplirse las elecciones a pie juntillas. Yo recuerdo que en alguna ocasión que fuimos a platicar con el magistrado presidente, yo le dije, bueno, nos estaban dando 15 días para hacer las elecciones al órgano electoral local. Yo le dije, bueno, sí, nada más que en su sentencia que van a dictar, vinculen por favor a las fuerzas de seguridad pública de la federación, no solo a las estatales de la federación, y si es posible al ejército. Y se hacen en 15 días las elecciones, se hace la jornada electoral. Les digo, pero ustedes se hacen responsables de los muertos que haya al día siguiente en que se vayan las fuerzas públicas del lugar, porque va a haber muertos. Esto permitió que ellos ya no nos dieran 15 días, sino nos dieran 3 meses, y en esos 3 meses se constituyó un comité de intermediación, se hizo una consulta, se estableció un comité para el diálogo y la reconciliación en Choapan, y finalmente se buscó un mecanismo que permitiera tener un organismo, un gobierno local, pero electo con representantes comunitarios, no una elección universal. Esto fue lo aceptado formalmente por el tribunal, pero no terminó de cuajar en las comunidades. Se hizo una elección, finalmente Choapan siguió teniendo a su gobierno y las otras comunidades a sus propios gobiernos. Se sigue manteniendo el estado de tensión, pero afortunadamente, después de varios conflictos de esta naturaleza y una nueva composición de la Sala Superior, los magistrados fueron relevados en 2014, en 2015. Entonces, los nuevos magistrados dijeron, pues está muy raro que tengamos que anular 50 elecciones en Oaxaca por el mismo motivo, que algo está pasando ahí, y empezaron a preguntar. Y entonces, entre otras cosas que hicieron, nos encargaron unos peritajes a Plural, que es el grupo con el que estoy en el CIESAS, y en los peritajes nosotros mostrábamos esto que les estoy contando acá. Y en el 2017, en junio de 2017, en sentencias históricas, en el caso de Ixtlán de Juárez, de Tataltepec de Valdés, de Santiago Matatlán,
en 3 sentencias históricas, cambiaron su perspectiva, su criterio previo al tribunal y reconoció que en el caso de las comunidades indígenas hay autonomías comunitarias y que la base de la organización política de las comunidades indígenas es la comunidad y no el municipio. Por tanto, el derecho a votar y ser votados, la universalidad del voto, se agota en la comunidad política a la que pertenezcas. Y como estamos hablando de autonomías comunitarias, entonces esto fue una salida que ya dio el tribunal y que se está por eso ya distendiendo en muchos lugares esta situación de conflicto entre comunidades, ¿no? Es a grandes rasgos. Muy bien, bueno, pues con esta intervención del doctor Víctor Leonel estaríamos cerrando pues esta maravillosa conferencia magistral. Simplemente tener el mensaje claro, ver todo con una lente intercultural. Hay demasiados mundos, demasiadas formas de entender la realidad y los pueblos indígenas son solamente un componente de la diversidad. Recordemos, la interculturalidad no solamente son los pueblos indígenas, y son las distintas formas de comprendernos entre las culturas, ¿no?, que componen este mundo, este planeta. Y bueno, pues agradecerles a todos su presencia, invitarlos pues el día de mañana, bueno, ahora tenemos la conferencia, la mesa redonda, perdón, en Teatro Juárez, cerramos con un grupo de danza. Y el día de mañana todo el día estará dedicado al tema de vejez, envejecimiento y género, ¿no?, esta intersección. Entonces, pues nada más agradecerles su presencia y pues despidamos al doctor con un fuerte aplauso. Muchas gracias.